comunicado de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. ¿Retira o presenta una nueva? Retira y hace presente. Una y otra. Sí, sí, que la auditoría. Es una renovación de... Renovación de urgencia. Luego tenemos oficio de la corporación, por el cual se comunica que la Cámara de Diputados acordó remitir a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para su votación, informe, todo, el proyecto de ley que modifica el Código Penal para emplear las hipótesis del delito de grooming. Y una vez despachado por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, el proyecto deberá ser remitido a nuestra comisión. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual retira y hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público. Luego tenemos proyecto iniciado en moción que modifica la Ley 19.733 sobre libertades de opinión, información y ejercicio del periodismo para prohibir la divulgación de la identidad de personas víctimas de delitos contra indemnidad sexual. También tenemos proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal y la Ley 21.020 para agravar las sanciones por maltrato o muerte de animales y regular la distancia mínima de albergues animales respecto a zonas habitadas. Proyecto iniciado en moción que modifica la Ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para exigir a quienes comparezcan ante sus órganos internos prestar juramento o promesa de decir verdad. Para los efectos de esta sesión se informa que el diputado Jaime Mulet reemplazará a la diputada doña Carol Cariola en esta oportunidad. Es transitorio, ha sido transitorio. No ha llegado todavía algo así. Sí, exactamente. Comisión de la Defensa Nacional acordó remitir al archivo un proyecto de ley, señor presidente, sobre delitos militares y sus penas, boletín 6.734-02, que es del año 2009, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18, inciso segundo del reglamento. Se hace presente que dicha iniciativa, que reiteraré que es sobre delitos militares y sus penas, se hace presente que dicha iniciativa se encuentra radicada en las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y también de Defensa Nacional, constituidas como Comisiones Unidas, pero por acuerdo adoptado el 5 de abril de 2011 y que nunca se cumplió. Después tenemos correo, en el fondo lo que quiere la comisión es que nuestra comisión dé el visto bueno para poder proceder al archivo, sí, de ese proyecto que es del año 2011. No, 2009 y el 2011 fue que se hablaron unidas con Constitución Defensa. Exacto. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual se excusan de no asistir el día de hoy el señor ministro y el señor subsecretario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por tope de agenda, pero sí asisten en representación del Ministerio la señora María Esther Torres, jefa de la División Jurídica, acompañada de los asesores de la División, señorita Paula Recabarren y señor Rodrigo Hernández. Tenemos correo electrónico de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, por el cual se confirma la asistencia de su directora ejecutiva nacional, doña Mónica Naranjo, acompañada de su gerente de División de Estudios, doña Ana María Morales, y del profesional de la División de Estudios, don Gonzalo Droguet. También tenemos, señor presidente, una solicitud de la señora Macarena Pino, directora nacional de AFRESEM, solicita autorización para estar como oyentes a través de la plataforma online para los efectos de poder presenciar el debate de este proyecto que fortalece el Ministerio Público. Y llegó también una minuta elaborada por doña Carola Díaz Martínez, directora nacional de ANFUMIP, por el cual remite opinión del Frente de Funcionarios del Ministerio Público sobre este proyecto, y dado que... ¿Se llama Frente de Funcionarios? Sí, se llama Frente de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio Público, ANFUMIP. Y hicieron llegar su opinión sobre el proyecto que, para los efectos de tomar conocimiento, será a derivar a todas y todos los integrantes de la comisión. A través del sistema de la ley del lobby, señor presidente, se ha recibido una solicitud de audiencia que fue derivada por el diputado Marcos Silavaca,
y se trata de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, que desean decisión que para que sale la persona organización, la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, materia específica a tratar, proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público y decisión que desea obtener, proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público. Lo interpreto como dar su opinión. En estos casos, señor presidente, como ya la etapa de audiencias se cumplió, la comisión habitualmente acuerda que informen por escrito y los diputados van a ser informados y puedan tomar conocimiento de lo que opinen ellos en particular sobre el proyecto. Gracias, secretario. Claro, pueden informar por escrito y además cada diputado individualmente podrá darles la audiencia por lobby si así lo estima pertinente. Tendría que un acuerdo para que respondan por escrito. ¿Habría acuerdo entonces para pedirle a esta Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público que mande su opinión por escrito? Lo otro, también habría que tomar un acuerdo, señor presidente, sobre doña Macarena Pino, directora de ANFESEM, que es del Ministerio Público, son la asociación, me parece que es Fiscalía Regional Sí. Metropolitana Centro. Sí, claro. Sobre la cuenta, diputada Pamela Giles. Sí, primero, presidente Alessandri, muchas gracias por la palabra. Quisiera en primer lugar señalar que es mejor dar la palabra, es el procedimiento reglamentario, antes de tomar los acuerdos sobre la cuenta. Ya tomamos un acuerdo y lo que correspondería es que primero se escucharan las palabras sobre la cuenta, señor presidente. Lo segundo es que yo creo que sería sano que usted tomara las medidas para aclarar del todo el asunto de la titularidad permanente o el reemplazo del diputado Mulet. Lo digo porque seguramente, en virtud de nuestro evidente deterioro cognitivo, varios escuchamos, entendimos en la cuenta pasada que había un reemplazo permanente, o sea, una titularidad del diputado Mulet, y por supuesto sería, presidente, bochornoso que hubiera habido un cambio en la situación sin que nos enteremos de cómo ocurrió eso, digamos. ¿Ah? En principio lo descarto, pero creo que sería bueno aclararlo. En tercer lugar, presidente, quisiera manifestarle mi molestia tradicional por la ausencia del ministro en esta comisión, la de mayor importancia para su ministerio, y más aún cuando acaba de renovarle la urgencia suma al proyecto. Entonces es bastante incomprensible, una vez más, la actitud del gobierno. ¿Ah? O sea, se supone que estamos mandatados nosotros y el colegislador para legislar, y no veo cuál pudiera ser la razón por la que el ministro no está presente, habiéndose comprometido en innumerables oportunidades a hacerlo, entendiendo nuestros argumentos. Le pediría también, presidente, que por favor usted tenga la bondad de hacer algo que sus predecesores no han hecho con eficiencia, que es mantener el orden en la sala de tal manera que nos escuchemos. ¿Ya? Como lo he dicho en otras oportunidades, cada vez que uno de ustedes, cualquiera de ustedes, mis compañeros habla, yo lo escucho con atención. ¿Ya? Y me gustaría recibir lo mismo. Es más, la verdad es que esto no es una petición, es una obligación que yo le pido que usted ejecute. Por último, presidente, yo envié a la cuenta y no escuché, probablemente porque hay gente que habla durante la cuenta o porque no viene en la cuenta, un escrito a la comisión con copia a la secretaría, porque en nuestra última sesión yo le hice ver, presidente, en 3 oportunidades que era antirreglamentario aceptar un reemplazo del que se da cuenta fuera de la cuenta, 15 minutos después, 16 minutos para ser exacta, de aceptado, de pasada la cuenta y de comenzada la sesión. En esas 3 oportunidades finalmente no fui escuchada, se dio una versión por parte de la Secretaría
que yo me permití consultar con el secretario general y me gustaría que eso se hiciera oficialmente, entonces envié un escrito a la comisión, a usted en particular, con copia a la secretaría, pidiendo que se le pida un informe al secretario general para saber si esa acción suya, presidente, estuvo en regla o, como yo sostengo, no se atuvo al reglamento y se aceptó un reemplazo fuera de plazo, que no había estado dado en la cuenta y que llegó acá en papel 16 minutos después de iniciar la sesión. Mi primera pregunta sobre el punto es si está ese documento o no en la cuenta, y luego entonces, si no está en la cuenta, tendremos que ver que esté en la cuenta de la próxima sesión, pero es algo en todo caso que aprovecho de pedirle a viva voz, presidente, que también esa situación la aclaremos, sobre todo por el precedente que va en contra de lo que esta misma comisión ha hecho al respecto durante 7 años y 8 meses. Esta es una situación distinta, y entonces me gustaría que no quedara ese mal precedente y me parece que hay que tomar las medidas para que así sea. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Giles. En la cuenta efectivamente no viene. He pedido a la Secretaría que pueda revisar la casilla para ver si está ahí. Y por mi parte ya le he pedido reunión al señor secretario general para analizar esta situación. La duda es si lo que vale es el correo que entra a la casilla de la Secretaría o básicamente cuando se da cuenta verbalmente. Y es importante definir. Esa es la duda mía. ¿Ahora está en el 1? Perdón, señor presidente. Respecto a al reemplazo anterior, la última sesión ordinaria fue el miércoles 14 de mayo de 2025. Se recibió el reemplazo al diputado don Jaime Mulén Martínez por la diputada doña Carol Carriola Oliva por la sesión del día de hoy, que era miércoles 14 de mayo de 2025. Entonces no hace alusión a si es semanal, mensual. No, porque además, señor presidente, disculpe que lo interrumpa, para que un reemplazo sea permanente, ese reemplazo permanente se presenta no ante la Secretaría de la Comisión, como ha sido en todos los casos, sino que se presenta frente al Secretario General de la Cámara de Diputados, se da cuenta en sala, y esto origina un oficio del Secretario General comunicando el reemplazo permanente a la Comisión, y eso no ha acontecido hasta el momento. De hecho, me pareció ver a la diputada Cariola en la sala hoy, o sea, es posible que vuelva antes de lo... Pero en todo caso, el secretario fue claro ahí que fue algo temporal y cuando son permanentes llegan desde la Secretaría General. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Saludos a todos los colegas. Por su intermedio, claro. Quiero compartir en esta ocasión las palabras de la diputada Giles en el sentido de que lamento también la falta del Ejecutivo en esta sesión. Creo que es lamentable precisamente porque en esta comisión, por la naturaleza de los temas que vemos y por su relevancia política, en muchas ocasiones, y la gran parte del tiempo en realidad, lo único que discutimos acá son urgencias del Ejecutivo. Entonces, si es que tenemos urgencias del Ejecutivo y el Ejecutivo no viene, nos trancan la pelota y no podemos avanzar con muchos otros temas que están pendientes de discusión y que muchos de ellos son iniciativa de los miembros del Congreso o de los miembros de esta comisión. Entonces creo que también es bastante injusto con los miembros de esta comisión, con el Congreso, que el gobierno no nos permita seguir avanzando en proyectos de ley que son de iniciativa parlamentaria, que muchos de ellos son muy relevantes, algunos que se arrastran hace muchos años, y que nos mantengan de cierta forma la comisión secuestrada por las urgencias de gobierno, y no vienen. Entonces yo creo que es lamentable, quiero expresar esa molestia. Creo que quizás debiésemos al menos pedir al Ejecutivo de que con una anticipación mayor avisen cuando no van a venir a la comisión para que no nos veamos en la situación que nos vimos hoy día, señor presidente, y me permito transparentar a la opinión pública una situación, que dado que nos avisaron muy sobre la hora el Ejecutivo que no iban a estar presentes en la comisión hoy día, no tuvimos tiempo para cambiar la tabla.
y podríamos haber cambiado la tabla, pero estábamos entregados a que existiera unanimidad de los miembros de la comisión para eso, y eso lamentablemente no se dio. Pero aquí lo que debiésemos haber podido hacer al menos es tomar esa decisión con tiempo, y esa decisión con tiempo no se pudo tomar porque, hasta donde entiendo yo al menos, el gobierno informó tarde que no se iba a hacer presente en el debate hoy día. Es un proyecto de ley muy relevante, hemos visto mucho interés del Ministerio Público, de las asociaciones de funcionarios, y lamentablemente el ministro no está hoy día acá presente, entonces no podemos avanzar, hasta donde yo entiendo. Comparto con usted, diputado, y como ustedes saben, uno 4 horas antes puede cambiar la tabla, pero cuando recibí la notificación de que no venía ministro ni subsecretario, ya había pasado ese plazo. Diputado Soto. Sí, presidente, yo quisiera justificar en alguna medida lo que están planteando como una denuncia grave de abandono de parte de los ministros del proyecto de ley de esta comisión, toda vez que la circunstancia en que estamos sesionando es después de una sesión del Pleno de la Cámara de Diputados para revisar una acusación constitucional. Una acusación constitucional que fue citada hasta alrededor de las 6 de la tarde, de acuerdo a la programación natural que se puede dar, que contempla varias fases. Y en ese entendido, dado esa programación de la sala, que iba a ocupar todo el tiempo de esta Comisión de Constitución y de todas las comisiones que sesionan a esta hora, es que hoy día, a esta hora, somos la única sesión que está sesionando aquí en la Cámara. Todas las demás sesiones, alrededor de 8, más las del segundo turno, después de las 5, todas suspendieron, porque todo el Congreso esperaba que la sesión de la acusación constitucional durara hasta alrededor de las 6 de la tarde. Eso explica que en todas las sesiones los ministros y ministras se hayan excusado de asistir con el objeto de facilitar la acusación constitucional. Nosotros somos los únicos que estamos hoy día en la Cámara de Diputados constatando una realidad. No están los ministros por la razón que ya he mencionado. Entonces, está bien golpear al gobierno cuando no viene o cuando están comprometidos o sean obligados a venir. Pero no es este el caso, presidente. Nosotros estamos aquí sin tabla, sin ministro. No, pero una tabla que no vamos a poder desarrollar bien porque no están además el colegislador, por la razón que ya he mencionado, no por la maledicencia de algunos parlamentarios de oposición. Gracias, presidente. Gracias, diputado Soto. Igual, además, estamos en vísperas de feriado, entonces yo por eso luché para mantener la citación, porque encontré que había que dar el ejemplo, que los días se llaman hábiles o inhábiles, no hay días más o menos hábiles. Diputada, y claro, y son 6 días al mes al final en los que vienen los ministros, no es todos los días. Diputada Giles. Gracias, presidente Alessandri. Me siento obligada, impelida a entregarles cierta información a todos ustedes que no asisten a la reunión de comité a raíz de lo que dice por su intermedio el diputado Soto, en una manifiesta desinformación por parte de su jefe de comité. Desde hace 2 sesiones de comités que se realizan, como ustedes saben, los días miércoles, esto es la última de ellas hace una semana, presidente, se acordó que no se suspendían las comisiones hoy por ningún motivo, y se dijo además que el cálculo probable es que la acusación no pasaría de las 13 horas. Fue bastante exacta, la verdad, el cálculo que se hizo en esa oportunidad. Es una lástima que el jefe de comité del diputado Soto, por su intermedio, no le haya informado de esto al diputado Soto. El hecho de que los demás diputados hayan resuelto en cada una de las comisiones por unanimidad no estar, no es problema nuestro. Lo que yo misma argumenté en esas reuniones de comité, el argumento para pedir la suspensión era fundamentalmente que había que ir a los territorios porque estaban en campaña. ¿Ah? A mí me parece que nosotros, y por eso no di la unanimidad y por lo tanto se acordó que tendríamos comisiones hoy día, en primer y segundo bloque además, nosotros no estamos aquí contratados por el soberano, ninguno de nosotros para hacer campaña. Estamos contratados para legislar
y para fiscalizar. Y eso debe hacerse fundamentalmente en las comisiones. Por lo tanto, a mí me parece que no hay razón alguna por la cual suspender comisiones, que es nuestro trabajo, por el que estamos mandatados, por el que recibimos un oneroso sueldo, dieta, ¿ya? Yo al menos creo que lo que tenemos que hacer es cumplir estrictamente con eso. Otra cosa es que el ministro de Justicia, que le acaba de dar urgencia al proyecto, decida, por alguna razón que desconocemos, no venir, en circunstancias que le hemos dicho en todos los tonos, desde todos los sectores políticos, de todas las maneras posibles, que es él el colegislador y que debe estar aquí si es que tiene interés de que los proyectos a los que el gobierno le ha dado urgencia avancen. Tengo que concluir, por lo tanto, que es una conclusión de lógica cartesiana, que no tiene interés el ministro en que se desarrolle este proyecto. Y tengo que concluir además que tampoco tiene interés en que avancemos en otro proyecto, porque me parece que no es casual que haya dado el aviso de que no vendría después de las 4 horas que efectivamente nos habrían permitido poder trabajar en otro proyecto. Pienso que eso no es casual, que el Ejecutivo conoce perfectamente que lo que hacen al dar ese aviso, cuando quedan menos de 4 horas, es inhabilitar la posibilidad de que nosotros podamos ver otro proyecto. Y por lo tanto me parece que deberíamos como comisión manifestarle nuestra molestia al Ejecutivo. El ministro tenía que representar al presidente de la República en una actividad, por supuesto que nos habría encantado tenerlo acá, pero la buena noticia es que hay personas del Ministerio Público y del Ministerio que están en la invitación formal de esta comisión, están invitados a exponer, y yo les propongo seguir adelante con esa opinión informada y hacer que no solo seamos la única comisión sesionando en este momento, sino que sea una comisión provechosa. Y respecto al mail de la diputada Giles, revisada la casilla de la comisión no está. Entonces le pedimos si lo puede reenviar o si no mandarlo a imprimir y que lo traigan y lo discutiremos y haremos ahí lo que usted nos pide. ¿Les parece entonces empezamos a legislar? Diputada Giles. En estricto apego al reglamento, usted necesita, entiendo yo, en primer lugar, pedir la unanimidad para que esas personas invitados efectivamente se puedan sumar a la mesa. Diputado Leiva, mientras consulta. Sí, presidente, mire, yo quisiera, para que justamente esto sea productivo y provechoso, recordar el artículo 209 de nuestro reglamento, que establece que la observancia del mismo y su interpretación corresponde al presidente de la comisión, y por consiguiente quien interpreta el reglamento es el presidente de la comisión, nadie más. Gracias, presidente. ¿Usted se refiere al tema del reemplazo de Araya? Sí, es que ahora como son parte de la invitación, no requieren esa unanimidad, me informa el secretario, porque fueron invitados de forma nominativa. Doña María Esther, los invitados habituales que nos han ayudado en esta discusión. Faltó el acuerdo sobre el archivo del proyecto sobre reforma del Código Militar. Y el punto 8 de la cuenta, le pido entonces el acuerdo a la comisión para hacer lo mismo que hizo la Comisión de Defensa, que es archivar el boletín 6734-02, que no ha tenido movimiento desde el año 2011. Sería votación económica en este caso. A favor entonces de archivar con la mano alzada. 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Ya, hubo mayoría. Le leo el punto 8, diputada Morales. Se ingresó a tramitación el 13 de octubre del 2009. ¿Dónde está el título? Sí. Perdón, presidente, lo que pasa es que la Comisión de Defensa Sobre acordó archivar un y sus proyecto penas. y ese Eso es. proyecto que ingresó el año 2009
Y el año 2011 la sala acordó formar unas unidas entre Defensa y Comisión de Constitución que nunca se llevó a efecto. Entonces ellos nos piden el consentimiento nuestro para los efectos de archivar el proyecto. Aquí solamente dice sobre delitos militares y sus penas. Boletín 6734, raya 02. Diputada Giles. Sí, presidente, esto me parece muy poco serio. O sea, me parece que pedir archivar un proyecto sobre el que ni siquiera sabemos de qué se trata, o sea, que la Secretaría asume esa propuesta sin investigar y sin traer aquí con toda claridad qué es lo que estamos archivando, a mí me parece increíble la propuesta. Ahora, más increíble me parece que se acepte una propuesta en que no sabemos lo que estamos archivando respecto a una materia evidentemente delicadísima por lo que sabemos. Lo dejamos pendiente entonces para la próxima sesión. Lo puede votar, presidente. Mire, yo lo que le planteo ya lo sometió a votación y por consiguiente debe sancionarse debidamente. El artículo 18 del reglamento dice que transcurrió el plazo de un año desde que la comisión respectiva se pronuncia. No se pronuncia sobre los proyectos de ley, corresponde el archivo. Y en este caso han pasado, sin opinión, 15 años. Entonces, usted sometió a votación y se debe sancionar, presidente. Entiendo que hay mayoría para archivarlo. Gracias, presidente. En todo caso, tiene un punto la diputada Giles y le pedimos a la comisión que si esto ocurra de nuevo pueda mandar a la comisión por correo electrónico el tema y las ideas principales del proyecto que se está archivando. Yo aquí lo busqué y se trata de un proyecto del diputado Roberto León, justamente sobre delitos militares y las penas asociadas a cada uno de estos. Pueden revisarlo en la Biblioteca del Congreso Nacional, que tiene los fundamentos y un resumen en esa página web. Sí. Estaba votado a mano alzada, ¿usted contó? Sí, presidente, y la otra cosa que estaba Sí. pendiente era... Estaba pendiente solamente de la señora, este Ministerio Público que quiere existir como... Perdón, esta que quiere existir Sí, pero como oyente online. Macarena Pino, del directorio de una de las asociaciones del Ministerio Público, pide conectarse por Zoom a la reunión Como oyente. como oyente. Alguien también puede hacerlo en televisión de la Cámara, que es público, y en YouTube, que se publica al mismo, está siempre en línea, democraciaenvivo.cl se llama. No sería necesaria la petición entonces si lo puede hacer por internet. No crea porque no se sienta acá. Le damos la bienvenida entonces. Serrano Calixto sin corbata. Moción de orden. Vamos a pedirle entonces que pasen a la mesa. Doña María Esther Torres, jefa jurídica. Vamos a pedirle que pasen a la mesa doña María Esther Torres, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia. La acompaña la abogada Paula Recabarren, Rodrigo Hernández. Tendría que ser con Rodrigo, sí. Y luego también pedirle que puedan pasar a la mesa doña Mónica Naranjo y doña Ana María Morales del Ministerio Público. Muchas gracias por venir y en ambos casos háganle saber a los jefes del respectivo servicio que siempre son bienvenidos en la tramitación de estas leyes, tanto don Ángel Valencia como don Jaime Gajardo. Señor secretario, cuéntenos en qué parte estamos de la discusión. Cuéntenos también si hemos recibido alguna propuesta para ese artículo sobre eximir de las reglas de compras públicas. Recuerdan ustedes que lo dejamos de las compras públicas y otros que lo dejamos pendiente de votación. Si hay propuesta de eso y que podamos continuar. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en la sesión pasada, el último punto que fue debatido fue el relativo al literal C que se encuentra en la página 8 del comparado. Está en la página 8 del comparado, en la columna del medio, porque forma parte del proyecto aprobado por el Senado.
¿sí? Entonces, y este numeral 3 del artículo único del proyecto introduce modificaciones en el artículo 17 de la ley orgánica del Congreso, del Ministerio, y contempla un conjunto de facultades que corresponden al señor fiscal nacional del Ministerio Público. Entre ellas está el literal D de este artículo, está el del artículo 17 de la ley orgánica del Ministerio Público, dictar los reglamentos que correspondan en virtud de la superintendencia directiva, correccional y económica que le confiera la Constitución Política. En ejercicio de esta facultad, determinará la forma de funcionamiento de las fiscalías y demás unidades del Ministerio Público y el ejercicio de la potestad disciplinaria correspondiente. En este literal D, señor presidente, es que el proyecto aprobado por el Senado agrega en el literal después de la palabra correspondiente, que en el fondo es la última palabra de este literal D, lo siguiente: asimismo, le corresponderá determinar los casos en que las adquisiciones de bienes y servicios estarán excluidas de la ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Dicha exclusión solo podrá referirse a las que sean necesarias para prevenir riesgos a la seguridad pública, garantizar el éxito de las investigaciones y la persecución penal, la seguridad de fiscales y funcionarios o para la oportuna adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos, exclusiones que deberán establecerse por resolución fundada. Y, señor presidente, haría que ahora... Doña María Esther, le ofrecemos la palabra entonces sobre este punto y la Mandamos a imprimirla. propuesta que ya recibimos impresa. Ahí, sí. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todas las diputadas y diputados y a la secretaría. Y comentarles que con nuestros colegas del Ministerio Público estuvimos conversando respecto a las necesidades que ellos planteaban y que tenían respecto de esto, y también tratando de concordarlo con la nueva ley de compras públicas y como con la normativa en general en esta materia. Y llegamos a una propuesta de redacción que es la que le pasamos, y que dice relación, claro, y que dice relación, yo diría que en general con no regular esto como en las atribuciones del fiscal nacional, sino que más bien tener un artículo diferenciado donde ahí podemos discutir dónde va. Nosotros creemos que en normas varias, en que se regule, como en otros cuerpos normativos, el tema del secreto de algunas determinadas materias, para que sean para efectos de la ley de compras públicas, que nos parece que es la manera orgánica y que, como también se trata en otras normativas, este tema. Esto es bien importante porque la Constitución señala en el artículo 8º una serie de reglas sobre reserva y secreto, y creemos que con esta propuesta estamos también cumpliendo con el artículo 8º de la Constitución, de manera que no puedan haber tampoco como ciertos resquemores respecto a de que si la otra propuesta está cumpliendo o no con esta normativa. Creemos que las causales que aquí se señalan de secreto o reserva son las que corresponden y también las que son útiles para que el Ministerio Público pueda cumplir con su labor, pero que tampoco lo exceptúan plenamente de la ley de compras como venía regulado, sino que más bien regulan la publicidad de esto en la ley de compras que les es aplicable. Si les parece, el secretario la puede leer mientras le llega el documento a todos. Sí, y también estamos... Y una pregunta al secretario. El último párrafo dice que el fiscal nacional deberá remitir semestralmente informe de carácter reservado a la comisión especial de la Cámara a la que se refiere el artículo 37. ¿Qué comisión es esa? Es la Comisión de Inteligencia, ¿no? Ya. Sí. Todas sus sesiones son secretas. Y son 5 diputados nombrados por los 4 años.
Gracias, señor presidente. Mandamos a imprimir y estamos también en proceso de proyectar en la pantalla la propuesta que consiste en lo siguiente. Esta propuesta va al artículo 85 bis de la ley orgánica del ministerio, entiendo, ¿no? Dice: los procedimientos de adquisición de bienes y servicios destinados a apoyar las actuaciones de la investigación de conformidad con el artículo 182 del Código Procesal Penal, el uso de herramientas tecnológicas de análisis criminal, la seguridad de los fiscales y funcionarios o para la oportuna adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos, tendrán el carácter de secretos y se entenderán como tales para los efectos del artículo 20, inciso segundo, de la ley número 19.886. El fiscal nacional, a través de la División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna, deberá supervisar que los procesos de adquisición y ejecución de los contratos que se hubieren exceptuados se desarrollen y ejecuten en forma ajustada al Decreto Ley número 1263 de 1975 sobre Administración Financiera del Estado, a la Ley de Presupuestos del Sector Público y a la Ley número 19.886. Sin perjuicio de lo anterior, el fiscal nacional deberá remitir semestralmente un informe de carácter reservado a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, a que se refiere el artículo 37 de la Ley número 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia y al Ministerio de Hacienda de todas las compras de bienes y servicios adquiridos con aplicación a lo dispuesto en este inciso, indicando los montos involucrados, los proveedores de los bienes y o servicios y la ejecución del respectivo contrato. Eso. Ofrezco la palabra sobre este nuevo... ¿Sí? Lo está cambiando de lugar, lo está limitando, ¿cierto? Le interesaba mucho al Ministerio Público el tema de las herramientas tecnológicas de análisis criminal y lo veo que está en el primero de la lista. Después la seguridad y fiscales y funcionarios ya explicaron por qué era necesario. Y se suma esto de informar a la Cámara de Diputados de forma semestral. Ofrezco, señor Ilavaca, la palabra. Sí, presidente, yo creo que en la última discusión respecto a esta propuesta quedó claro el punto que hacía el Ministerio Público respecto a qué acciones requerían ellos mayor agilidad para desarrollar las compras públicas y que en definitiva era necesario poder reforzar. La norma tal cual viene del Senado en su primer trámite es absolutamente amplia, general. Además, le entregaba al fiscal nacional, nada más y nada menos que fijar y dictar los reglamentos que correspondan para poder llevar adelante los procesos de compra saltándose normas que son de carácter general, ¿ya? Y dentro de la discusión que se dio al interior de la comisión, claro, se establecieron que existen acciones que requieren cierto nivel de rapidez, seguridad, secreto, pero que no son todas. Y hoy día, con la propuesta que nos trae el Ejecutivo en conjunto con el Ministerio Público, creo que se acoge esta discusión rica que se dio la semana pasada, sacando de la esfera del fiscal nacional estas atribuciones, pero dándole la oportunidad a la Fiscalía de llevar adelante en aquellas tres áreas que nos plantearon el mismo Ministerio Público, que era la sensible, con un procedimiento especialísimo. Respecto al tema de la información, esta comisión especial recordará a los colegas de que son también secretas, por lo tanto tiene un control y se mantiene la reserva necesaria que el Ministerio Público requiere. Gracias, presidente. Gracias. ¿No debería ser informada la Contraloría también en forma secreta? No sé si la Contraloría tiene un procedimiento especial para estas compras sensibles. Porque una comisión, yo sé que son autónomos, pero algún procedimiento voluntario. La Comisión de Inteligencia, por lo que me han comentado colegas, no siempre tiene las herramientas para un chequeo y contrachequeo tan ágil como se requiere. Diputado Leiva. Gracias, presidente. Partir por lo primero que usted señala, a mí me correspondió integrar esa comisión en el periodo anterior, de hecho la presidí, y es bien ejecutiva, presidente. Son todas reservadas y el tema más sensible que se ve en la comisión es justamente los gastos reservados. Y respecto de el análisis o fiscalización de estos gastos,
todos los servicios, las Fuerzas Armadas, también DIFROL, Relaciones Exteriores, todos los que tengan gastos reservados, de verdad hay un análisis bien exhaustivo respecto a ese tema. A mí, y lo vi porque me correspondió presidir e integrar esa comisión en la legislatura anterior, y yo creo que es un muy buen mecanismo de control. Y volviendo a la indicación que se nos plantea, me parece muy bien porque en caso alguno modifica la ley de compras públicas. Todos los procedimientos de adquisición, la ley de compras públicas establece ciertas formalidades, proveedor único, especialización, no hay ningún problema. Entonces no nos salimos o no nos adecuamos, mejor dicho, al sistema de compras públicas actualmente vigente. Recordar que la ley 21.634 incorpora al Ministerio Público dentro de los órganos obligados a regirse por ley de compras públicas. Y lo que establece el inciso segundo del artículo 20 es que para excepcionar de transparentar o publicitar la forma de adquisiciones, incluso los requisitos o las bases de licitación, tiene que haber una norma que lo habilite. Y es lo que hace esta propuesta. Y vuelvo a insistir en casos establecidos. Lo que además también, a mi juicio, considero un acierto, producto de la discusión que tuvimos en la sesión anterior, es que se establece y parte con el artículo 182 del Código Procesal Penal respecto a todas las diligencias dentro de una investigación, la seguridad y mecanismos de control o de sistemas informáticos de análisis criminal, lo cual está bien, pero vuelvo a insistir, es importante esta norma porque impide, por ejemplo, que un sistema muy complejo se transparente con el riesgo que ello conlleva para la criminalidad organizada, y que incluso vía transparencia uno podría llegar a ver las bases de licitación o las bases técnicas de una eventual adquisición, y eso queda bien cubierto. Pero vuelvo a insistir y termino, presidente, no nos salimos del marco de la ley 19.886 sobre compras públicas, y eso me parece bien. Gracias, diputado. Diputado Longton. Gracias, presidente. Se notó el cambio. Presidente, a ver, con el afán de llegar a un acuerdo me parece que está bien la norma, si es que obviamente el ánimo está en aprobarla en la comisión, pero tengo una duda respecto a, y quiero ver si el Ministerio Público me lo resuelve, respecto a que se le aplique el inciso segundo del artículo 20 de la Ley de Compras Públicas, porque ahí habla de los documentos, los procedimientos que tienen carácter secreto, reservado o confidencial. Y solamente alude a secretos, y secretos reservados son cosas distintas. El secreto es absoluto, o sea, nadie lo puede ver, es algo que está más resguardado que reservado o confidencial. Entonces quisiera saber por qué no le incorporaron reservado o confidencial, entendiendo que algún documento puede tener algún grado de protección mayor en relación a la investigación que se está llevando. Eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Tengo una duda y me gustaría también que el Ejecutivo nos pueda ayudar a entenderlo, porque me da la impresión de que hay un error de redacción en el primer párrafo. Si se fijan, dice los procedimientos de adquisición de bienes y servicios destinados a apoyar las actuaciones de la investigación de conformidad con el artículo 182 del Código Procesal Penal. Eso vendría siendo como un primer elemento que estaría incluido. Punto y coma. El uso de herramientas tecnológicas de análisis criminal, y hay una coma, no un punto y coma, dice la seguridad de fiscales y funcionarios o para la oportuna adopción de medidas para proteger a las víctimas. En todo esto estamos hablando del uso de herramientas tecnológicas, porque creo que por lo menos respecto de donde dice la seguridad de fiscales no se entiende, debiese decir el uso de herramientas tecnológicas de análisis criminal para la seguridad fiscal, para garantizar la seguridad o algo por el estilo, porque cuando no pones ese conector no se entiende si es que es en el fondo la seguridad de fiscales es la que está considerada como secreto. Es medio enredado la redacción, creo que eso podría aclararse un poquito más, señor presidente. Tiene razón el diputado Sánchez en la redacción, si lo pudieran ver ustedes ahí con María Esther. Sí. Después de criminal, ponerle para, por ejemplo. Diputado Sánchez. Gracias. Creo que debiese decir el uso de herramientas tecnológicas, no sé si ahí debiese ser para el análisis criminal o está bien de análisis criminal, porque puede ser el uso de herramientas tecnológicas de análisis criminal para asegurar la seguridad o para garantizar la seguridad de fiscales y funcionarios, no, o que es para... aparte. Porque es que por eso quiero entender si es aparte o estamos hablando del mismo tema, porque el hecho de que sea coma y no punto y coma...
me dificulta la comprensión. Gracias. Vamos a mejorar la redacción, pero de a poco se va viendo que hay un mayor acuerdo en el fondo. Diputada Frías, ¿quería hablar? ¿No? Al Ministerio Público le ofrecemos la palabra. No sé cuál de las dos va a tomar ese Muchas honor. gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo a toda la comisión y a la secretaría. Efectivamente, tal como comentaba el Ministerio de Justicia, esto es una norma que hemos acordado después de un par de conversaciones. Desde el punto de vista nuestro, efectivamente es una norma que cumple con lo que nosotros solicitamos en la sesión pasada, que es mantener el secreto, en este caso, en el fondo, respecto de ciertos tipos de compras que, en el caso, en el fondo, que fueran públicas, por lo tanto, tienen que ser subidas al sistema de compras públicas que contempla la Ley 19.886, podrían poner en riesgo ya sea temas de la investigación, persecución penal, en riesgo también las medidas de protección de víctimas y de testigos, o también, en el fondo, seguridad de fiscales y de funcionarios, que básicamente todas las hipótesis que están contenidas en el primer inciso. En relación a la pregunta que hacía el señor diputado Longton, efectivamente entendemos que el concepto secreto, tal como usted fondo hacía esta distinción, mantiene en el fondo efectivamente el carácter de tal frente a todo tipo de circunstancias, a diferencia en fondo de lo que ocurre con la reserva y la confidencialidad, que tiene que ver en fondo con ciertas personas. En este caso lo que se está buscando es tener el carácter secreto para todo el mundo, con excepción del último inciso en fondo que se plantea, que es venir a rendir cuenta o mediante informe a la comisión al sistema de inteligencia, claro, a la comisión particular de inteligencia. Vimos que también exploramos otras alternativas, pero efectivamente la idea es mantener el carácter de secreto en relación con todas las personas, no así en fondo la reserva de confidencialidad que, insisto, se refiere en relación a ciertas personas. Solo hacer presente, señor presidente, que en el último inciso la remisión debe ser dispuesto en este artículo, no lo he dispuesto en este inciso. Puesto en este artículo, al final, no en este inciso. Me pillaron volando porque estaba justo ¿En qué parte era? En el inciso tercero, en vez de decir adquiridos con aplicación a lo dispuesto en este inciso, debiese ser dispuesto en este artículo. En ese artículo, ya. Claro. Volando en el sentido de distraído, ¿no? Sí. No se vayan a imaginar otra cosa. Exactamente. Aclarado el asunto. Sí, solo un tema sintaxis en el inciso primero. Yo creo que está bien, porque lo que hace el inciso primero es una enumeración y no una distinción entre oraciones complejas. O sea, si yo quisiera unar, colocaría un punto y coma para unir dos oraciones complejas. Por ejemplo, seguridad y otras cosas, coma, y después con otra conjunción copulativa como y para complejizarla. Pero es una simple enumeración y con la coma basta, no con el punto y coma. Claro. Después de penal hay un punto y coma ahí. Segunda línea. Al final de la segunda línea hay un punto y coma. Entonces eso me enreda la confusión. Para los que decían que los parlamentarios no se metían en el detalle. Diputado Longton. Sí, gracias, presidente. En relación a la explicación que da el Ministerio Público, que reservado cumpliría más con la finalidad que se está buscando respecto a esta documentación, no habría concordancia, y creo que me puedo aclarar aquello, respecto al inciso final del mismo artículo que proponen, porque después dice, sin perjuicio de lo anterior, deberá remitir semestralmente informes de carácter reservado. Entonces, ¿cómo emitir un informe de carácter reservado si la información es secreta? Y eso tiene efectos jurídicos, algo reservado con secreto. Le está bajando el cuidado, porque reservado uno tiene la posibilidad de mirar el documento, observarlo, y el reservado no. El reservado tiene que hacerse en una sesión secreta, perdón, el secreto tiene una sesión secreta donde se exponen los antecedentes, pero no se entrega ningún documento que pueda ser después verificado por parte de los parlamentarios, porque la ley, creo que la 20.285, la de transparencia, hace la distinción entre reservado y secreto. Entonces creo que habría que hacer ese ajuste para que quede concordante con el inciso final. De acuerdo con ese ajuste también, si lo pueden ir haciendo usted, todo lo que se va mencionando, diputado Vilavaca. Sí, presidente, yo creo que el objetivo de la entrega del informe a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados dice relación efectivamente con la posibilidad de poder verificar eso. Y si que tú le pones el secreto,
no va a poder hacer nada porque te van a hacer una exposición y tú no vas a poder contrarrestar. Los diputados que participan en esta comisión en particular tienen obligación de guardar secreto de todas las materias que allí se traten. Y el incumplimiento de esta obligación es constitutiva de delito. Por lo tanto, yo creo que el elemento reservado, el carácter reservado es el que corresponde. Diputado Leiva, usted decía que estuvo en esta comisión. ¿Le parece que reservado o secreto en su calidad de invitado experto colegislador? Son elementos distintos respecto a la custodia y el registro. La remisión que se hace al inciso segundo del artículo 20 es porque la ley de Fuerzas Armadas o temas de seguridad nacional tienen distinción y distinguen entre confidenciales, reservados o secretos. La aplicación que nosotros estamos dando en esta remisión que hacemos al inciso segundo del artículo 20 es justamente lo que comentaba el diputado Vilavaca, no utilizando la nomenclatura de la justicia militar o de normas que dicen relación con seguridad nacional, sino que con la ley de transparencia, que puede ser reservado o secreto. María Esther, ¿alguna opinión sobre ese punto? Si en el último debiera ser reservado o secreto, una línea en todo el artículo. Este cambio de la palabra, de la nomenclatura. Si quiere lo contesta de manera reservada o secreta. Está hablando la señora María Esther. Diputado secreto, lo hace simple. Diputado Leiva, guarde silencio. Claro. Gracias, presidente. Estamos revisando las normas al respecto, porque claro, hay una diferencia entre secreto y reservado, pero queremos revisar bien que esté en relación a la documentación, en relación a quiénes son los destinatarios de esta información, de este documento más bien, que comunica algo, y hay una diferencia que yo prefiero chequearla bien con la normativa y que es separada la ley de transparencia para tener claridad al respecto. Así que Lo dejamos para una votación más adelante para no equivocarnos en esto, porque diputado Leiva, octava intervención. Presidente, lo que pasa es que la Constitución y la ley de transparencia, la 20.285, no señalan cuál es el ámbito de aplicación de la posible publicidad, estoy leyendo, de un acto, documento, información declarado como secreto reservado, porque lo hacen símil. Sin embargo, el reglamento de la ley 20.285 entrega una noción al disponer en su artículo 9 que la declaración de secreto o reserva efectuada de conformidad a sus normas de la ley producirá los siguientes efectos. Letra A, solo podrá tomar conocimiento de los actos y documentos incluidos en la declaración los órganos y personas debidamente facultados para ello. En este caso, conforme a la norma, la Comisión de Control de Inteligencia del Estado. B, quedará restringido el acceso y circulación de personas no autorizadas en los lugares locales, que es el caso que establece, y los funcionarios de administración del Estado estarán obligados a cumplir las medidas que fueran impartidas. Algo más detallado, el actualmente derogado decreto 26 de 2001 disponía en el artículo 7º que los actos y documentos de carácter secreto debían ser conocidos solo por las autoridades o personas a las que vayan dirigidos y por quienes deban intervenir en su estudio o resolución. Por su parte, los actos y documentos de carácter reservado, no secretos, solamente podrían ser conocidos únicamente en el ámbito de la unidad del órgano a que sean remitidos, tales como división, departamento, sección u oficina. O sea, no hay una resolución en materia civil, entre comillas, o de compras públicas, distinguir secreto o reservado. Yo lo que plantearía, lo haría símil, secreto o reservado, y colocaría secreto o reservado, y con eso salvamos ambas cosas. Pero el Ministerio de Justicia ha pedido más tiempo, entonces lo dejamos pendiente y seguimos avanzando. Por lo menos existe la intención de la comisión. Y más o menos en el fondo estamos de acuerdo que es lo importante. No, mejor votar las cosas completas como quedan, porque sería un poco osado. Sí. Secretario, ¿cómo seguimos? Perfecto. Yo lo votaría. nosotros preferiríamos, ojalá votarla hoy día y dejarlo disyuntivamente. Secreto o reservado. Sí. Secreto o reservado. Sí. Está bien, porque la ley de transparencia dice así.
Es que la ley de transparencia lo hace sin Sí, lo hace símil. Entonces, nosotros creemos Pero que... no es mejor votar las cosas como son. Sí, pues. Más que parlamentarios somos legisladores también. ¿Mm? Sí. Lo dejamos para más adelante. ¿Algún diputado oficialista que patrocine el acuerdo? Sí, sí, pero ofrezco primero por cortesía a los señores diputados. ¿Sobre ahí? Es sobre elaboración de documentos. Elaboración de documentos, que eso Si la diferencia es como de terminología. claro, sí que rige para la administración, Veamos la opinión de la no comisión. para el Que lo ministerio. redacten bien y lo votamos antes de terminar. Ahí con los equipos. Claro, entonces yo creo que uno podría Igual nos pidió el decir ministerio que aplazáramos hasta las 23 horas. Que habría Yo hasta las 22:30 no tengo problema. María Esther solicitó por interno al WhatsApp colaborativo. Ya, señor presidente, sigamos entonces con lo que... Sigamos, señor secretario. 22:30. Bueno, a continuación pasaremos a la página 9 del comparado. Tenemos el literal D, el artículo primero, número 3, literal D. Este agrega en la misma disposición, que es el artículo 17, sí, exactamente, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, agrega a continuación literal H un siguiente literal I nuevo. Voy a leer primero qué es lo que dice el literal H vigente dentro de las facultades del fiscal nacional. Administrar en conformidad a la ley los recursos que sean asignados al Ministerio Público. Y a continuación de esta H se agrega este literal I, ajustándose los literales siguientes según señala la propuesta del proyecto recibido del Senado, y agrega este nuevo I. Solicitar a las unidades especializadas competentes informes técnicos de una investigación en curso o finalizada. En estos casos, el fiscal regional respectivo deberá entregar toda la información disponible. Esa es la nueva facultad del fiscal nacional, que es solicitar a las unidades especializadas competentes informes técnicos, como en los términos que aparece en la letra E. Gracias. Queda ingresada entonces como indicación la anterior con el patrocinio del diputado Longton y otros diputados. Perfecto. Y la vaca tiene que ser esta. Vamos, Jalgado. Ofrezco la palabra sobre lo que leyó recién el señor secretario, que el fiscal nacional pueda solicitar a unidades especializadas informes técnicos de una investigación en curso o finalizada, y que el fiscal regional está obligado a entregarle todo. Esta es una... ¿No existe esto hoy día? Le ofrezco la palabra al Ministerio Público. Por su intermedio, señor presidente, recordarle a la comisión que se aprobaron normas precisamente en orden a fortalecer a la unidad especializada en el artículo 17 letra A y en el artículo 17 letra B, y por lo tanto esta norma viene a complementar esas funciones. Hoy en día se piden informes técnicos y y hay en varias causas en las cuales se evacúan, pero no tenemos, digamos, una regulación orgánica para esos efectos. Entonces viene a fortalecer la labor que ejercen las unidades especializadas precisamente, recordemos, en las cuales le entregamos la facultad para efectos de que acompañen a los fiscales regionales en investigaciones, también para efectos de que asesoren pertinentemente al fiscal nacional en esta materia. Entonces viene a ser un complemento y la posibilidad que se puedan solicitar informes técnicos respecto de causas que se estén realizando. Es un complemento de las facultades ya entregadas a la unidad especializada. Gracias. Ahora, cuando se diseñó el Ministerio Público, justamente, me imagino, se quería proteger a los fiscales regionales y a los fiscales que llevaban causas de una orden desde la jefatura, más política, de un cargo que es confirmado por el Senado. Entonces, yo entendía eso como una protección al fiscal regional de cierta autonomía, ¿cierto? Que el telefonazo no es lo mismo que el telefonazo en la Fuerza Armada, en un ministerio. En fin, estaríamos rompiendo esa independencia de alguna manera
no le pone plazo aquí porque no dicen cuántos días, siempre el Estado es re bueno para dilatar, pero es importante que entendamos que ese criterio que se usó cuando se creó el Ministerio Público lo estamos cambiando y lo estamos cambiando en un momento sensible para el país, para las investigaciones de personas de alto perfil público, y quería llamar a los parlamentarios a reflexionar un poco sobre eso para que entendamos. Esto puede ser un detalle pequeño, pero abre una puerta en el fondo, si es una puerta que queremos abrir o no. Ofrezco la palabra. Diputado Leiva, novena intervención. Sí, presidente. El desarrollo original del Ministerio Público da cuenta de eso, una autonomía absoluta de los fiscales regionales en la tramitación de las causas asignadas o que le correspondan por competencia. Es más, está vedado el generar instrucciones particulares, solo instrucciones generales. Pero siempre en la persona del fiscal nacional se endosa o endilga la responsabilidad del desarrollo de todo el proceso institucional. En este caso en particular, esta nueva atribución que se le entrega le permite solicitar a las unidades especializadas, no sé, tráfico de drogas, crimen organizado u otras, ahí nos podrá informar de mejor manera la propia Fiscalía o el Ministerio de Justicia, informes técnicos de una investigación. Y en este caso, el fiscal regional obviamente debe entregar toda la información. Esto le permitirá acumular las causas, desarrollarlas de una manera distinta, generar una instrucción específica respecto a cómo llevar las causas, y todo siempre uno debe entenderlo dentro del marco de que el propio fiscal nacional, al igual que los fiscales regionales, tienen no solo el principio de objetividad que establece la norma, sino que deben adecuarse a la reglamentación y las normas que establece para el Ministerio Público en general. Sí. Sí, presidente, yo voy a concordar con la reflexión que usted hace. Yo creo que cuando generamos la instancia de la Fiscalía Supraterritorial, le entregamos hartas atribuciones, incluso de investigación al fiscal nacional. Y la discusión en ese momento era no transformarlo en un superfiscal, porque él tiene otras atribuciones. De hecho, en esa oportunidad le dimos atribuciones para inmiscuirse en investigaciones respecto al crimen organizado. El abrir este espacio creo que va a significar, o puede llegar a significar, problemas graves, por ejemplo, en los casos que usted menciona. Yo no soy partidario de entregarle esto porque podría ser mal utilizado, no a lo mejor por el fiscal Valencia, pero esto no estamos legislando para el fiscal Valencia, estamos legislando para una institución trascendental del Estado de Chile en búsqueda de combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia. Y tal cual ha ocurrido en nuestra historia, podría suceder que los grandes privilegiados se vean ayudados por intervenciones, ya que va a conocer los informes técnicos, por intervenciones de la Fiscalía Nacional. Yo preferiría que el fiscal nacional no estuviera involucrado ni conociera ningún tipo de investigación en curso finalizada, y que en definitiva los fiscales regionales mantengan esa atribución en el marco de sus funciones. Yo no soy partidario de agregar este literal, y yo por lo menos lo voy a rechazar. Gracias, porque no dice tampoco que sea para un tema específico, no dice drogas, no dice crimen organizado, no dice trata de migrantes, dice unidades especializadas, efectivamente. Diputada Fríes. Gracias por darme la palabra, presidente. Yo tampoco voy a avalar esta norma, me parece que prefiero, digamos, controles ex post que pueda tener el fiscal respecto de los fiscales que en el transcurso de una investigación. Creo que no estamos en condiciones de entregarle, digamos, tanto poder a un fiscal nacional independientemente de la contingencia. Estoy pensando en los sistemas de control cruzado y claramente, digamos, en el curso de una investigación así de amplio me parece que es peligroso. Gracias, diputada Fríes. Diputado Longton. Sí, presidente, quizás explorar una redacción distinta respecto particularmente a la segunda parte de lo aprobado por el Senado, que dice: en estos casos el fiscal regional respectivo deberá entregar toda la información disponible. Uno entendería que es relación a
a los informes de las unidades especializadas, pero creo que habría que acotarlo para no tener dos lecturas, porque toda la información disponible pareciera ser que es todo, que es la carpeta completa. Entonces, uno entiende que pueden haber informes técnicos, pero los informes técnicos tienen que ser respecto a un determinado punto de la investigación para que no se malentienda con la segunda parte. Yo creo que esa era la finalidad que se buscaba en el Senado, pero creo que con esta redacción puede tener una lectura distinta. Diputado Raúl Leiva. Tal vez buscando una alternativa de redacción, en base a lo que por su intermedio plantea legítimamente el diputado Vilavaca y la diputada Frías y también el diputado Longton, podría aplicarse para estudios, informes o análisis a causas finalizadas y no a causas en curso. Y tal vez si nosotros pudiéramos eliminar en actual tramitación, sino que solo aquellas que estén finalizadas, claramente a las unidades especializadas es importante aunar los criterios establecidos. Entonces, si lo planteamos solo finalizada y eliminamos en curso, tal vez podría haber mayoría para poder aprobar la norma. Diputada Morales. Gracias, presidente. Sí, estoy de acuerdo con lo que señala el diputado Leiva. Yo distinguiría entre las investigaciones en curso o finalizadas. Me llama la atención, incluso me gustaría que el Ministerio, el Ministerio Público nos pudiese también señalar por qué hoy día no pueden acceder a esa información. Una vez que la investigación está finalizada, ¿por qué dentro del Ministerio no pueden acceder? ¿O por qué la Fiscalía o el Fiscal Nacional? ¿O por qué estas unidades especializadas no podrían acceder? ¿Hay algún tipo de reserva, secreto? Y distintos en el curso. En el caso de las que están en curso, entiendo que aprobamos un caso excepcional en que el Fiscal Nacional puede tomar ciertas decisiones. Y me imagino que para él, si esto es complementario, si se hace referencia a ese caso excepcional, quizás podríamos aprobarlo, porque me imagino que para que el Fiscal Nacional pueda tomar decisiones sobre una causa que está en curso necesita la información. Y entiendo que la idea es que lo haga a través de la unidad especializada, que es quien tiene que entregar los informes en base a los cuales emite esos pronunciamientos. Yo haría la diferencia y me gustaría saber por qué en el caso de investigaciones finalizadas, o sea, cuál es el sistema ahí que tiene el Ministerio Público. Hay información que ahí queda solo en manos del fiscal regional y no puede acceder el resto del Ministerio Público. ¿Por qué? La verdad es que me llama la atención la norma. Gracias, presidente. Gracias, diputada Morales. Le ofrecemos la palabra al Ministerio Público. Como señalé, señor presidente, esta norma está planteada en complemento con las que ya se aprobaron recientemente, que es las modificaciones a la letra A y la letra B, que precisamente fortalecen a las unidades especializadas en torno a poder dirigir la unidad de acción del Ministerio Público, si recordamos la discusión respecto de la unidad de acción. Para nosotros esto es una norma importante. En investigaciones eventualmente se piden, digamos, informes, pero no necesariamente existe la obligación legal de poder entregar la información y por eso era para nosotros algo importante. Sin embargo, y a propósito de la pregunta de la diputada Morales, la verdad que investigaciones en curso, como ya se cerró el secreto, no tiene tanto sentido, digamos, que se pueda pedir información respecto de ello, sino que más bien es respecto de investigaciones que se están desarrollando. En ese sentido, señor presidente, si me permite, recogiendo las inquietudes de la comisión, le quería proponer, si es posible, que podamos trabajar eventualmente con el Ejecutivo una propuesta de redacción más acotada que les pueda hacer sentido y traerla para la próxima comisión. Diputado Vilavaca. Presidente, un tema de forma y un tema de fondo. En el tema de forma, yo le pediría al Ministerio Público, ellos no son colegisladores, y lo voy a insistir, ¿ya? No es el Ministerio Público el que me debe venir a proponer indicaciones, ¿ya? No, pero me da exactamente lo mismo. Esta es la comisión que debe hoy día debatir un tema. Existen dos propuestas discutidas por la comisión y que dice relación con este tipo de informes solicitados por el fiscal nacional. El diputado Leiva ha hecho una propuesta que en lo particular me parece atendible. Yo en lo particular no voy a dar mi aprobación para que el fiscal nacional tenga la posibilidad de exigir informes técnicos donde se le debe entregar toda la información disponible y en curso. Yo en eso no estoy disponible, ni aunque el Ejecutivo con el Ministerio Público o el Ministerio Público con el Ejecutivo vengan a hacer algún tipo de propuesta respecto a esto. Gracias, presidente. Diputado Longton. Presidente, yo discrepo en parte de lo que señala el diputado Leiva por su intermedio, porque
cuando está finalizada la investigación, poco sentido tiene el informe. Si el informe tiene que ver también con las instrucciones, directrices que hay respecto, o protocolos que hay que se dictan desde la Fiscalía Nacional para efectos de llevar a cabo una investigación en determinadas áreas donde hay protocolos generales para todos los fiscales regionales. Creo yo que tiene que ver con eso también. Entonces, cuando está la causa finalizada, ya no hay mucho que hacer o corregir respecto a cómo para futuras causas. Entonces, por eso es el sentido que tiene creo yo, los informes de las unidades especializadas, pero creo que haciendo una corrección de la redacción siempre a través del Ejecutivo, como fue la indicación anterior, porque la indicación anterior también es una propuesta que se trabajó con el Ministerio Público y no hubo ningún problema en probablemente aprobarla. Diputado Sánchez y después diputado Leiva. Mira, ahí respecto de eso, presidente, yo creo que la información sí puede ser útil cuando hay una causa cerrada porque puede servir de insumo para establecer ciertos criterios de referencia o orientaciones que pueden venir en términos generales desde el Fiscal Nacional, desde la Dirección Nacional de la Fiscalía. Pero darle más herramientas, y perdóneme que a mí me genere cierta incomodidad, darle más herramientas al fiscal nacional para meterse directamente en las investigaciones que están llevando los fiscales regionales. O sea, perdóneme, hace pocos días vimos la situación con el fiscal Cooper, por ponerlo en el fondo de la pelota al piso en un caso concreto. Me incomoda, por supuesto, en el fondo, o sea, ¿qué presiones, qué razones, qué motivaciones pueden existir detrás de que, y no hablo necesariamente y en forma exclusiva del fiscal Valencia, estoy hablando en términos generales, aquí la ley tiene que operar para efectos generales y quien sea que esté en el cargo. ¿Existen riesgos de una injerencia indebida o presiones sobre los fiscales regionales? Sí, existe. No lo digo respecto de ninguna persona en particular, en términos generales, porque así es la especie humana. Entonces, yo haría el llamado a que tengamos un poquito más de cuidado y tratemos de evitar estos riesgos. Yo por lo menos no estoy disponible para que esta facultad exista respecto de causas que están aún abiertas. Sí puedo concurrir con mi voto para que se pueda solicitar respecto de causas que están cerradas, pero hasta ahí llegaría yo por ahora. Gracias. Diputado Leiva. Oiga, muy breve, presidente. Lo que pasa es que lo que viene del primer trámite constitucional es solicitar y hace la distinción con una conjunción disyuntiva en curso o finalizada. Uno entendería que se ponen los dos casos. Yo en finalizada no tengo problema, yo creo que está bien. Pero en curso, si no tiene un objetivo específico, claramente es muy amplio. ¿Por qué quiere saber? Ahora, si el objetivo es poder aplicar las sanciones administrativas correspondientes por el incumplimiento de las instrucciones generales del Ministerio Público, que sí tienen fuerza vinculante con los regionales, sí es un caso de procedencia. Por ejemplo, presidente, cuando una de las últimas instrucciones generales que impartió el Ministerio Público, el Fiscal Nacional, era respecto de anexar aquellas comunicaciones que podían complicar o que no eran pertinentes a la propia investigación y que podían atentar contra la dignidad de las personas. Lo vimos a propósito, por ir a casos anteriores, no ahora, la investigación en contra de esta acosadora de del presidente, o en el caso de la candidata Evelyn Matei cuando se refería en términos inadecuados. Esa instrucción general lo que establece, porque está vigente, es que el fiscal tiene la obligación de anexarla, de separarla, no entregarla a los intervinientes. Sin perjuicio de que si alguien lo quiere solicitar, sea un tribunal que califique esas circunstancias. Entonces, ¿de qué manera el Ministerio Público puede hacer cumplir las instrucciones generales si no conoce cómo se está tramitando una determinada causa? Si en este caso en particular, esta facultad extraordinaria, lo concedo, no respecto a causas finalizadas, que lo concedo, sino que respecto a causas en curso, que tenga por objeto única y exclusivamente el cumplir y dar cumplimiento a las instrucciones generales que imparta el Ministerio Público, sí tendría sentido. Sí, esta es la típica disyuntiva que en un caso de un muy mal fiscal, instructor, uno diría que es muy necesario. Pero en un caso de un muy buen fiscal instructor que está llevando a cabo una investigación compleja de alto perfil público, uno querría protegerlo. Es como cuando uno le preguntan si 4 años es mucho o poco para el periodo presidencial. Yo en general respondo 4 años es muy poco para un buen presidente y es mucho para un mal presidente. Diputado Mulet. Para entrar en el tema, presidente, le agradezco mucho. Yo creo que
estoy en la línea de no ampliar esa facultad al fiscal nacional. Creo que seguir concentrando el poder en la Fiscalía Nacional desvirtúa de alguna manera el sentido que ha tenido tener fiscales regionales a cargo de la acción penal. Y a través de las unidades o de estos ciertos equipos, recuerdo el nombre, los equipos especializados creo que van de alguna manera, uno puede entender que vayan generando uniformidad de todo, pero no concentración de la acción penal, eso es riesgoso. Porque no depende del fiscal nacional, depende de los fiscales regionales. Y creo que no soy partidario de la concentración de poder en ningún tipo de poder, al contrario, la descentralización, de manera que me parece riesgoso, digamos, y que atenta contra un sentido de división que creo que es importante que lo tenga. De manera que estoy en esa línea y quería opinar sobre el tema, presidente. Gracias, diputado. Diputada Morales. Gracias, presidente. Sí, a ver, creo que llegamos a un acuerdo sobre el tema de las causas finalizadas, o sea, eso no habría problema. En el caso de causas que están en curso, me gustaría hacerle presente a la comisión que hace 2 sesiones atrás aprobamos un caso excepcional con un criterio en que el fiscal nacional podía dar instrucciones en una causa específica cuando se cumple por unidad de acción y previos informes de la medidas y previos informes de estas unidades. Entonces, lo que yo entiendo es que el ánimo de esta norma era justamente habilitar al fiscal nacional con la información que requiere para tomar ese tipo de medidas. Y en ese caso me imagino que estamos de acuerdo, porque queremos que el fiscal nacional, cuando ejerza esa atribución que ya aprobamos, tenga la información de la causa. Por eso yo le solicito al Ejecutivo que trabaje con las unidades que estime competentes para esto, para que nos haga llegar una propuesta en que al menos esté reducido a ese caso en excepcional que ya lo aprobamos, o en el caso y que evalúen la propuesta del diputado Leiva, que es para ejercer, entiendo, sanción administrativa u otro tipo. Pero entiendo que esto ya de alguna manera esta discusión la tuvimos hace un tiempo atrás, que era en qué medida un fiscal nacional podía tener injerencia en una causa que esté llevando una fiscalía a lo largo de Chile. Y llegamos a un acuerdo, lo votamos, en que eso es cuando pasa a llevar, no me acuerdo la frase exacta, porque acá tampoco está la última redacción que aprobamos, y creo que eso, a menos que queramos reabrir, si queremos que esa atribución que ya aprobamos se ejerza de manera informada, requerimos al menos que esta atribución exista para ese caso en especial. Entonces creo que requerimos una nueva redacción, no es solo un tema de estar de acuerdo o no, requerimos una nueva redacción para que quede concordante. Gracias, presidente. Le damos la palabra al Ejecutivo, María Esther, con esa propuesta de verlo después. Sí. Nosotros coincidimos con lo que señala la diputada Morales. Efectivamente creemos que para ser operativa la norma que ya se aprobó anteriormente se necesita una reformulación y se necesita de alguna manera que el fiscal nacional esté informado. Entonces, pero acotarlo justamente, o sea, tendríamos que regularlo de una manera que quede acotado a lo que ya se aprobó. Vamos a tratar de trabajar una propuesta con el Ministerio Público que esté como acorde a lo que se ha discutido en la comisión y que esté acorde a la finalidad que se está precisa que se está buscando. Trabájela ahí en el Ministerio pidiéndole opiniones a todas las entidades, como decía la diputada Morales, que usted tenga a bien, pero para recordar el tema del colegislador que mencionaba el diputado del sur de Chile. Ofrezco la palabra sobre el punto. Seguimos, pasamos al siguiente entonces, señor secretario. La vaca. Presidente, ya que se va a abrir la discusión para poder entregar esta facultad, ojo que se quede, o sea, la propuesta que venga del Ejecutivo que recoja el espíritu de la norma que ya aprobamos, que dice relación con que todo el fiscal nacional podrá determinar mediante una instrucción general los casos en que la opinión o aprobación de la unidad especializada respectiva expresada fundadamente en un informe técnico será requisito para la realización de una diligencia investigativa o solicitud de actuación judicial. Porque el abrir tal cual viene redactado el artículo ahora
es para presionar, en definitiva, le abrimos la puerta a un fiscal descriteriado en el futuro a que se puede involucrar en cualquier causa. Y eso es excesivamente peligroso. Como la acción penal respecto de la droga. Entonces tiene que haber Puede una ser. unidad de acción. Que no tienen ni idea. ¿La hacen de qué? Pasamos entonces, secretario, al punto siguiente. Y esos dos pendientes entonces serían vistos en fácil despacho en la próxima sesión en que este proyecto se vea. También, pues, los dos. Ah, bueno, puede ser. Para este último entonces fácil despacho. Señor presidente, el literal E del numeral 3 del artículo primero, que tiene que ver también con facultades para el señor fiscal nacional, y procede entonces el literal E a reemplazar en el literal I, que ha pasado a ser literal J, la expresión final por un punto y coma, que es una cosa meramente formal. Y luego F, incorpóranse los siguientes literales K, L, M y N nuevos, pasando el actual literal J a ser literal O. En fin, recordemos que son facultades fiscal nacional. Literal K, conducir las relaciones... Sí, es que había una indicación acá que reemplaza sobre todo el literal F, que pasa a ser literal E, literal N, que incorpora por el siguiente. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante entonces. Pero esto va al literal F, que ha pasado a ser E. K, conducir las relaciones internacionales de la Fiscalía, pudiendo establecer las medidas necesarias, las medidas que consideren necesarias, especialmente para llevar a cabo las acciones de cooperación internacional, incluida la facultad de suscribir acuerdos para conformar grupos de trabajo o equipos conjuntos de investigación. L, distribuir anualmente las dotaciones de fiscales adjuntos y profesionales de cada fiscalía regional y de la fiscalía subterritorial de acuerdo con las necesidades de la operación. M, autorizar una vez al año hasta 2 permisos con goce de sueldo por hasta 6 meses para aquellos fiscales adjuntos, abogados, asistentes y asesores jurídicos que cuenten con al menos 20 años de experiencia profesional en la institución y que hayan resultado seleccionados para cursar el programa de formación para ingresar a los cargos del escalafón primario del Poder Judicial. Lo anterior estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la institución, debiendo en dicho caso proveerse las correspondientes suplencias en sus fiscalías de origen, en tanto cursen dicho programa. Concluido el programa, los funcionarios deberán retornar al Ministerio Público por el periodo mínimo de 1 año. Asimismo, estarán obligados a postular en los concursos que se abran para los cargos del escalafón primario del Poder Judicial durante 2 años contados desde el egreso de la Academia Judicial. En los casos que el funcionario no concluya el programa, no retorne al Ministerio Público o lo haga por un plazo inferior a 1 año o no postule al Poder Judicial durante el plazo de 2 años contado desde su egreso del programa, estará obligado a devolver al Ministerio Público la totalidad de las sumas percibidas por concepto del permiso con goce de sueldo y los costos proporcionales de la formación recibida. El párrafo anterior no se aplicará para aquellos funcionarios que hayan postulado y aceptado un cargo del escalafón primario del Poder Judicial antes de terminar el plazo de retorno al Ministerio Público, y la indicación que teníamos más arriba se refiere justamente a esta letra N que propone el proyecto, que la indicación la reemplaza. La letra N dice: autorizar previo consentimiento de los fiscales adjuntos interesados u otros funcionarios que cumplan las mismas funciones en distintas fiscalías la permuta de sus cargos. Y acá la propuesta de la indicación dice N, autorizar previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 70 bis de esta ley, la permuta de los cargos de fiscales adjuntos y funcionarios para que cumplan funciones en fiscalías distintas
a aquellas en las que fueron originalmente designados o contratados según corresponda. Ahí termina la letra N en su versión indicación, porque tiene también Sí, una versión gracias, proyecto. señor secretario. Respecto a la letra K, al tiro le doy la palabra. Yo creo que es muy importante que la Fiscalía Nacional conduzca las relaciones internacionales, convenios, en fin, hemos visto que eso se hace, que es muy importante con los países vecinos, es muy importante con otros continentes por el tema de tráfico de drogas. Yo creo que la letra K es clave. Después, mi opinión sobre la L, distribuir anualmente las dotaciones de fiscales y de Fiscalía Superterritorial, yo le pondría dentro del presupuesto o dentro de su presupuesto. Tienen libertad para moverlos, pero evidentemente que tiene una limitante presupuestaria que nunca está de más recordarla por otros ejemplos que hemos visto. Y respecto a la otra, yo no sé cómo es en los ministerios, si existe esta facultad, pero irse tanto tiempo con goce de sueldo, uno escucha siempre de carabineros que estudian derecho de noche, que cumplen su función en la comisaría y después estudian vespertino, y tengo tantas historias de tanto esfuerzo que esta facultad parece un poco excesiva pensando en la escasez de fiscales, en la escasez presupuestaria. Es muy importante que se formen, pero por supuesto que se formen en su tiempo libre, en sus vacaciones, en fin. Ofrezco la palabra. Diputado Ilabaca. Presidente, varias cosas. Ya tuvimos una discusión respecto a este artículo en su oportunidad. Yo comparto con usted que respecto a la letra K es absolutamente procedente, le corresponde al fiscal nacional llevar adelante las relaciones internacionales y por lo tanto es una norma que yo no creo que va a tener mayor complejidad. Respecto a la letra L, tengo un problema de entender cuál es la motivación que viene detrás de esta letra y conocer cómo se desarrolla hoy día la distribución anual de las dotaciones, porque al final del día, volviendo, no en el caso del actual fiscal, sino que en el futuro, imagínense, un fiscal nacional tiene problemas con un fiscal regional y le empiezo a quitar gente. No cumple meta, ¿ya? Entonces, esta es una herramienta muy potente que puede llegar a generar algún tipo de problema en la generación. Por eso me interesaría conocer más de cómo se desarrolla hoy día y de qué manera podemos acotarla de mejor manera. Respecto a la M, presidente, es impresentable que hoy día desde el Senado nos envíen una norma para regalarle 6 meses a los fiscales independientes y fiscales adjuntos, abogados asistentes y asesores jurídicos, independientemente que tengan 20 años de experiencia, para que vayan a hacer un curso a la Academia Judicial para postular al Poder Judicial, para irse pagado. Todo pagado. Este beneficio no tiene ningún funcionario público y ningún chileno. Nadie. ¿Ya? Y el que nos vengan a meter de contrabando una norma que no busca el fortalecimiento del Ministerio Público, porque por lo visto lo que se busca es que se vayan, y además le pagamos un curso especial que se hace en la Academia Judicial, le pagamos el sueldo para que ellos postulen al Poder Judicial. Yo creo que eso es un poquito mucho, presidente, y en particular esa norma creo que ojalá que termine aquí, no sea conocida por la prensa, para ver los privilegios que el Ministerio Público hoy día quiere obtener a través de esto. No es que el Ministerio Público haya propuesto esto fue bien el Senado, ¿ya? Respecto a la última, presidente, también me gustaría que me explicaran cuál es la motivación que existe para este tema de las permutas de los cargos y cómo funciona actualmente, de qué manera esta norma podría mejorar el actual orden de cosas. Le damos la palabra al Ministerio Público y después al Ministerio de Justicia. Por su intermedio, señor presidente, respecto de las consultas que se realizan, la distribución actualmente tiene que ver, en fondo, parto señalando que el artículo 72 de la Ley Orgánica dispone de la planta del Ministerio Público, que es una planta fija. Por lo tanto, por mucho que tuviésemos algún tipo de holgura presupuestaria, no podemos en el fondo nombrar más que la dotación fija con la que ya se cuenta en el Ministerio Público, que efectivamente es modificada por esta ley de fortalecimiento, reforzándola. Actualmente las dotaciones son fijadas por una resolución que dicta el Fiscal Nacional en marzo de cada año, que esto en el fondo se hace con posterioridad a un procedimiento que se denomina artículo 81K, en que se generan algún grado como desvinculaciones de
de funcionarios del Ministerio Público. Por lo tanto, la dotación efectivamente es fijada anualmente. Lo que ocurre acá es que, ¿qué es lo que ocurrió en los hechos y que de alguna manera refuerza quizás la necesidad de esta norma? En concreto, yo creo que el año 2023 se genera, por ejemplo, la Fiscalía Local de Alto Hospicio, pero esa Fiscalía Local obviamente no contaba con fiscales cuando teníamos una tasa de homicidio que estaba en aumento, una tasa delictual que también estaba en aumento, y en ese caso, efectivamente, la Fiscalía Regional de Tarapacá ya contaba con una dotación muy ajustada de fiscales que no eran capaces de hacerse cargo de esta Fiscalía de Alto Hospicio. En ese caso, lo que hizo el fiscal nacional en concreto fue solicitarle a la Fiscalía Metropolitana Oriente, que tiene una mayor cantidad de fiscales que la Fiscalía Regional de Tarapacá, si era posible que 2 de sus fiscales se fuesen en comisión de servicio para hacerse cargo de este aumento de fenómeno delictual que se estaba generando en la Fiscalía de Tarapacá. Efectivamente, esto se generó de esta forma, se fueron en comisión de servicio, por supuesto todo de manera absolutamente voluntaria, porque supone un traslado de fiscales de región, pero efectivamente la flexibilidad, o entre comillas, en el fondo la posibilidad que se le otorga al fiscal nacional de distribuir anualmente tiene que ver precisamente con esto, con las necesidades de la operación. Tenemos, obviamente, esto no es en el fondo que sea eminentemente flexible ni útil la posibilidad de mover gente, sino que tiene que ver con la posibilidad de reforzar aquellas dotaciones que en razón de fenómenos criminales se requiere que cuenten en el fondo con un mayor apoyo en concreto. Esa básicamente es la justificación que genera el articulado en cuestión. Perdón, sí, me hago cargo, de las otras 2 consultas que hizo el diputado señor Ilaca. Respecto a los estudios pagados, yo entiendo que el Poder Judicial también cuenta con este mismo beneficio, sin tope de ni de número de funcionarios, en este caso particularmente. Efectivamente es un beneficio que se está otorgando al Ministerio Público, que se ha acotado, porque se acota a 2 permisos al año, que de todas maneras va sujeto a la disponibilidad presupuestaria, y que en el fondo obliga a que el Ministerio Público, necesariamente las personas que postulan y que hayan quedado en este curso de formación de la academia, tengan que posteriormente postular y quedarse una cierta cantidad de años en el Ministerio Público. Esto fue, la verdad, profusamente discutido en el Senado. Participó también la Academia del Poder Judicial, y ellos en algún minuto estuvieron también de acuerdo, precisamente porque vieron que se podía generar una buena sinergia entre la posibilidad de que fiscales participaran en cursos de formación del Poder Judicial por básicamente enriquecer los cursos en cuestión. Y respecto de la tercera... Pero perdón, el objetivo es que haya más jueces que hayan sido fiscales, porque solo enriquecer el curso significa que van a volver a la fiscalía y no se van a ir a juez. Porque esto dice para ingresar Exacto. en el Poder Judicial. De vestir un santo para vestir otro. Señor Sánchez. Muchas gracias, presidente. Sí, yo creo que sería bueno revisar bien si esta facultad existe efectivamente dentro del Poder Judicial, porque si es así, esto da más razones para eliminarlo ahí que para establecerlo en el caso del Ministerio Público. Y tampoco, no sé, porque no van a postular al Poder Judicial, esto es para que postulen al Poder Judicial. Diputado Leiva. Sí, presidente, mire, yo creo que las normas hay que analizarlas en su contexto, más que descalificar per se. Esta es una norma que se debatió y yo creo que da cuenta de y lo hemos visto mucho en este proyecto, el proyecto de la supraterritorial, siempre que tomamos Ministerio Público respecto de la experiencia y el rol que juegan los fiscales, incluso aquellos fiscales que después no pueden postular a otra fiscalía regional. Y la experiencia acumulada y la capacidad instalada que queda en cada fiscal, yo creo que es importante. ¿Por qué hablo en ese sentido, presidente? Perdón, pero aquí mire, dice fiscal, asesor. ¿Por qué lo planteo, incluso presidente? Gente que no es Sí. abogado. ¿Por qué lo planteo? Sí, que es abogado, que no sea fiscal, asesor. ¿Por qué, presidente? Porque esta norma está replicada en la ley 19.346, en el artículo 10, que crea la Academia de Formación Judicial, que establece que aquellos funcionarios abogados del Poder Judicial puedan postular a la Academia de Formación Judicial y tienen derecho a optar a 2 cosas. El programa de formación judicial establece un estipendio o una beca, pero los funcionarios del Poder Judicial tienen derecho a optar a ir en comisión de servicio con la misma grado y cargo que tienen. Entonces, este es un viejo anhelo de los fiscales que también, si bien es un órgano autónomo, no forman parte del Poder Judicial,
pero son símiles y participan en la administración y en el desarrollo de la justicia. Entonces, si tenemos a alguien, primero que postule, porque los cupos son súper limitados en la Cámara de Formación Judicial. Esto no es como pasa, me permito la digresión, en Carabineros, que cuando llega coronel se van a hacer un MBA para después privatizarse. Aquí hay la posibilidad de aquellos fiscales que llevan más de, o funcionarios del Ministerio Público, que llevan más de 20 años en funcionamiento, el que puedan postular a la Academia de Formación Judicial. Debo decir que es sumamente exigente el programa y su ingreso, y eventualmente quienes se vayan a ese programa y sean aceptados puedan tener este 2 periodos. Yo creo que es un problema de redacción, porque hasta 6 meses por un año, sin límite de años, digamos, pero hasta 2 periodos de 6 meses para que puedan participar de ese programa. Luego vuelven a su puesto y tienen el derecho habilitante a postular a cargos del escalafón primario del Poder Judicial. Por eso creo yo que es importante el valorar el rol de un fiscal que tiene también una función propia que desarrolla muy similar a la del Poder Judicial, y si el Poder Judicial ya lo tiene y lo contempla, me parece 2 cosas y termino. Una muy buena norma de outplacement que efectivamente incentiva a los fiscales a mantenerse en el sistema, y una experiencia adecuada, creo yo, para poder participar de un concurso de la Academia de Formación Judicial. Gracias, presidente. ¿Los asesores jurídicos son abogados también? Diputado el Ministerio de Justicia. Gracias, presidente, por su intermedio. Más que nada, haciendo un repaso, inciso por inciso, de las agregaciones que tiene este numeral. En relación al literal K, no tenemos ningún inconveniente, y esto sí se manifestó en primer trámite respecto a esta agregación, que parece bastante procedente. En relación al literal L, si bien en su oportunidad el señor ministro de Justicia levantó de que este literal pudiera ser bastante amplio y que pudiera ser armonioso quizás tener algún límite al respecto, por ejemplo, un límite de la dotación de la Fiscalía Regional que se puede distribuir, o alguna previa consulta al Consejo de Fiscales. Finalmente se aprobó con el texto original de la indicación parlamentaria. En particular con el literal M, cabe destacar de que este literal se discutió bastante en el primer trámite. El Ministerio de Justicia estuvo siempre en contra de esta agregación, en particular porque sentimos de que no hay un fortalecimiento del Ministerio Público, sino un debilitamiento. Se están sacando fiscales y abogados con experiencia y con conocimiento para llevarlos con una situación que es bastante particular, porque no hay ninguna institución, ni de la Administración, ni el Ministerio Público, ni la Contraloría, que tenga permiso con goce de sueldo. En el caso del Poder Judicial nos parece que no es un ejemplo que sea asimilable, porque es dentro del mismo Poder Judicial, es parte de la Academia, y el Poder Judicial es la misma institución. No es una comisión de servicio de la institución hacia el Poder Judicial. También se levantó de que esta norma podría erogar gasto público, porque mientras se paga el sueldo del fiscal por estar estudiando fuera del Ministerio Público, alguien tiene que suplir a este fiscal en la Fiscalía Regional correspondiente. Y finalmente, respecto al literal N, lo que se quiso hacer con la indicación del Ejecutivo es no debilitar a las fiscalías regionales, porque la indicación aprobada en primer trámite lo que hace es de que solamente los funcionarios y el fiscal nacional tengan que tener la anuencia para la permuta. La indicación lo que hace es que también tenga que ser considerada la opinión de los fiscales regionales, porque son ellos los que llevan la persecución penal en la región. Eso nos parecía relevante. A mí no me quedó clara, presidente, consultarle a la asesora del Ministerio Público la diferencia en la letra L. ¿Qué pasa hoy día? No lo entendí. Para serle bien honesto, no lo entendí. La facultad que tiene hoy día, entiendo la que quiere proponer, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, si lo puede hacer, dijo que lo puede hacer anualmente, en fin. En marzo, hoy día, ¿con qué libertad claro, lo hace y cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que cambia sustantivamente? Pues entendí que ya tenía la misma facultad. Le damos la palabra anualmente. Entonces esa es la consulta, por favor. Señor presidente, por su intermedio, sí, aclarar en el fondo lo siguiente. Hoy día lo que hace efectivamente es fijar la dotación anual, como le comentaba, anualmente. Hoy en el fondo por práctica se hace en el mes de marzo, pero lo que hace finalmente no es poder mover dotación de una fiscalía regional a la otra, sino que es contar quiénes quedan de dotación en esa fiscalía regional como consecuencia de la aplicación de este artículo que yo señalaba, que es el 81K, que tiene que ver con las desvinculaciones dentro del Ministerio Público. Esta normativa, en el fondo, lo que busca precisamente es un poco más ampliar, que es poder distribuir entre distintas fiscalías regionales, pudiendo efectivamente mover dotación, siempre, por supuesto, dentro de la planta fijada por ley. Entonces, hoy día de acuerdo a lo que ha sucedido durante el año, digamos, gente que jubiló, se fue, que llegó ya. Y la facultad es cambiar de un lado para otro. Ok. Ahí me queda claro. Gracias. Lo que mencionaba el asesor del Ministerio de Justicia,
hace alusión a la página 39, ¿cierto? Donde sí hay una indicación del Ejecutivo que dice que la solicitud deberá estar precedida por la opinión favorable de los fiscales regionales. Indicación al 70 bis. Está relacionado con esto. ¿El Ministerio Público quería hacer mención a eso? ¿O a otro tema? Sí, precisamente es para referirme al caso de cómo operan actualmente las permutas. Efectivamente, hoy día las permutas requieren del acuerdo de ambos fiscales regionales. Por supuesto, requieren del acuerdo de los funcionarios respectivos que se van a permutar, pero la verdad es que la permuta que opera hoy día incluso es más flexible que lo que se está regulando acá, porque al hacer una remisión al estatuto administrativo, lo que establece en el fondo es que las permutas tienen que darse en el mismo grado. Nosotros hoy día no tenemos permutas dentro del mismo grado, sino que tenemos dentro del mismo estamento. Nosotros tenemos estamento de profesionales, administrativos, auxiliares y técnicos. Y por lo tanto, perfectamente podría darse que una permuta sea entre un técnico grado 12 con un técnico grado 10, pero que tienen interés entre intercambiar en fondo sus lugares de trabajo. Pero obviamente lo que está haciendo esto al remitirse al estamento administrativo, al estatuto administrativo, perdón, es que establece la obligación que las permutas sean en el mismo grado. En ese sentido, una de las minutas que acaba de hacer llegar la asociación, no, de hecho, la envían todas las asociaciones en conjunto, precisamente lo que hace es exponer esta situación en el sentido que consideran que con esto se limita la actual incluso facultad que tiene el fiscal nacional de poder autorizar las permutas y además hoy día efectivamente lo que sí ocurre es que en algunos casos los fiscales regionales por un tema netamente de apreciación en cuanto al funcionario en cuestión niegan la permuta sin justificación, cuando la verdad es que los motivos de permuta que hay detrás, en el fondo que estamos levantando en nuestro procedimiento interno, tienen que ver con razones personales, familiares e incluso en el fondo por temas de salud. Pero muchas veces efectivamente si el fiscal regional no está de acuerdo, aun cuando los funcionarios estén de acuerdo en permutar, basta con que uno de los fiscales regionales lo rechace y no se puede operar la permuta. Por lo tanto, en este sentido, esta indicación original que contenía el proyecto de ley era por supuesto muy apreciada por las asociaciones de funcionarios y insisto, en el caso de la indicación que propone el Ejecutivo incluso restringiría más que la situación que tenemos en la actualidad, que ya es restringida. Muchas gracias. Señoras diputadas, señores diputados, señora diputada Morales. Me quedó claro. Sí, Ya. es el que se Página refiere al artículo 39 92 del decreto del Estatuto Administrativo y el 92 que establece su función. Podríamos poner en votación, por ejemplo, el K, que es el tema internacional que nadie se opone. La E, que es formal también, presidente. La E, que es un cambio formal, exacto. Y la F también es formal. Si les parece en conjunto... No, perdón, la F no, la F no. Tiene todas las letras. Sí. Sería la E. Ponemos en votación la E entonces, señor secretario, y la K. y la K. Y la K. En votación pueden manifestar por las dos. Perfecto. En votación entonces, como lo ha dispuesto el presidente, los literales E, que es formal, y de todas las letras que tienen el literal F, vamos a votar la letra K, E y K. En votación. Don Jaime Mulet. A favor. A favor, don Jaime. Doña Lorena Fríes. A favor. A favor, doña Lorena. Don Marcos y la Vaca. A favor, don Marcos y la Vaca. Don Raúl Leiva. A favor, don Raúl Leiva. Don Andrés. Don Andrés no está. No está ya. Al agua. Doña Javiera Morales. A favor, doña Javiera Morales. Don Luis Sánchez. A favor. Y yo. Y usted va quedando usted, A favor. presidente. A favor, presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 0. Los literales E y K. Eso. Por unanimidad. Dotaciones de fiscales adjuntos, ¿le ha quedado claro las dudas a las señoras y señores diputados respecto a cómo es hoy, respecto a qué es moverlos por región, respecto a que no se pueden salir del presupuesto, diputado y la Vaca?
Sí, presidente, yo ahí también me quedo con la aprehensión que plantea el Ejecutivo en orden a lo amplio que está en esta redacción, porque efectivamente no existe ningún margen que pueda restringir la acción del fiscal nacional y a través de esta medida podría efectivamente involucrarse en la acción de los fiscales regionales. Y tal cual está la redacción, yo entendiendo el objetivo de la norma, pero creo que tal cual está esta redacción es excesiva. Y si es que se somete a votación tal cual viene, yo por lo menos lo voy a rechazar. ¿Les parece pedir otra redacción más acotada o someterlo a votación? Yo he abierto a cualquiera de los dos. La L, sí. De distribuir, que te puede dejar a un fiscal pelado sin no, puede ser a uno con pelo también, pero abusar de la facultad para quitarle equipo y dotación a una fiscalía que no está siguiendo las instrucciones, en el caso de un muy mal... Porque al analizarlo aisladamente, siempre puede haber pábulo, lugar a que uno diga, oiga, esto se va a utilizar de mala manera. Cualquier norma vista aisladamente, pero hay que recordar que cualquier resolución, cualquier acto administrativo tiene principios fundantes. Tiene que tener un fundamento, tiene que tener una relación, tiene que tener una intención. Entonces uno siempre podría simular, oiga, no, quiere perjudicar a tal persona con la decisión que toma. Yo creo que se parte de un principio inadecuado. Yo creo que el regular las dotaciones dentro de las fiscalías regionales de manera fundada, con una resolución, a lo mejor con un informe favorable del Consejo Fiscal. No hay es problema. que no dice eso la L. Pues. Bueno, en eso hay que avanzar, pues, presidente. Pero uno entendería que cualquier resolución, cualquier acto administrativo, por ley de bases generales, cualquier acto administrativo tiene que ser fundado. Entonces, Muchas gracias, presidente. A ver, tengo entendido que en este mismo proyecto de ley viene una norma que establece dotaciones mínimas y cuestiones de ese estilo. Entonces, creo que ese riesgo no sería tanto. Yo por lo menos soy de la lógica de que los jefes de los servicios deben tener la facultad de distribuir la dotación. Sé que eso en general en la administración pública es más bien difícil. Yo conozco más bien la tradición y la lógica de las Fuerzas Armadas, de otros ámbitos donde en el fondo eso es más liviana la operación, podríamos decir, y creo que eso es sano. Estas excesivas dificultades y que algunos funcionarios se anclen al puesto, yo creo que no es sano, no es sano. Yo por lo menos soy partidario de una norma de este estilo. Ahora, si se quieren establecer explícitamente cuestiones que ya en el fondo están recogidos en la ley de base de procedimiento administrativo, en otras normas, que todos los actos administrativos tienen que ser fundados, bueno, la reiteración no daña, pero creo que eso ya la normativa más o menos lo resuelve. Gracias. ¿Les parece ponerlo en votación con la frase final de que debe ser fundado? Y facultamos a la Secretaría para adecuar esa última redacción y lo ponemos en votación. Y después las 3 horas que quedan podríamos estar en... Son más de 3, si hasta las 11:30 dijimos. Pues ya estamos llegando a las... Estamos a 9 para las 12. ¿Podría ser, sí, presidente, como reacción? Dice así. A ver, veamos. Dice así. ¿Cómo dice, secretario? Abra comillas. ¿Cómo dice que dice? Distribuir anualmente, mediante resolución fundada, estaría bien eso, ¿no? Las dotaciones de fiscales adjuntos y profesionales de cada fiscalía. Está bien. ¿Apagaron el aire, parece? Sí. No. Siempre disponible para certificarlo. Muy bien, por la base. Ya, entonces, distribuir anualmente mediante resolución fundada las dotaciones de fiscales adjuntos y profesionales de cada fiscalía regional y de la fiscalía supraterritorial de acuerdo con las necesidades de la operación. Así quedaría. En votación. En votación. Sí, estamos votando entonces la letra L, que acabo de leer. Don Jaime Mulet. A favor. A favor, don Jaime.
con la redacción propuesta. Doña Lorena Fríes. A favor. A favor. Don Marcos Ilavaca. A favor. Don Raúl Leiva. A favor. Doña Javiera Morales. A favor. A favor también. Don Luis Sánchez. A favor. A favor también. Y señor presidente. A favor. 700. Aprobado. Después Y la M que dijimos que le íbamos a votar era, al final. era la de los permisos. Era la... No, la M. M es la de los permisos para ir a la academia. Sí. Esa La M. discusión está dada, ya la de los permisos, si le parece, la votamos. La de los permisos. Ya, entonces, En votación, la letra M. M, literal M. Don Jaime Mulet, literal M. En contra, don Jaime Mulet. Doña Lorena Fríes. En contra. En contra, doña Lorena Fríes. Don Marcos Ilavaca. Contra, don Marcos Ilavaca. Don Raúl Leiva. A favor, a favor, don Raúl Leiva. Doña Javiera Morales. En contra, doña Javiera Morales. Don Luis Sánchez. En contra. En contra, don Luis Sánchez. Y señor presidente. En contra. Contra, señor presidente. 1 a favor, 6 en contra, 0 abstención. 1, 6, 0. Esa fue la M. Y la N. Y la... Van a ser las 12 ya. Sí. La N es la última, señor presidente. Está en la página 12. Página 12. No, voy a decirlo al micrófono. Siendo los 23, a justificar la llegada. La N. Habría que partir votando la indicación. La N. Sí, habría que partir votando la indicación que recae sobre la letra N. Autorizar previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 70 bis de esta ley la permuta de los cargos de fiscales adjuntos y funcionarios para que cumplan funciones en fiscalías distintas a aquellas en las que fueron originalmente designados o contratados según corresponda. Hago presente que el artículo 70 bis a que hace referencia la indicación del Ejecutivo también es una norma que el Ejecutivo ha agregado en virtud de indicación en la página 39 del comparado. Esto es la permuta, que sí es mucho más común en el sector público. Sí, y que dice, bueno, acá está, leo artículo 70 bis, los fiscales adjuntos y funcionarios tendrán derecho a solicitar al fiscal nacional que autorice la permuta de sus cargos, página 39, sus cargos con el personal de otras fiscalías regionales, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 92, decreto con fuerza de ley número 29 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, el estatuto administrativo aprobado por la ley 18.834, con todo, la solicitud deberá estar precedida por la opinión favorable de los fiscales regionales. Esa es la norma. ¿Decir algo, Ministerio Público, sobre este antes de que votemos? Básicamente, ¿qué les parece la indicación del Ejecutivo respecto a las permutas? Por su intermedio, señor presidente, solamente reiterar lo que señalábamos con anterioridad, que la letra N, al hacer remisión a este nuevo artículo 70 bis, que a su vez en el fondo hace remisión al artículo 92 del Estatuto Administrativo, lo que está haciendo es elevar obviamente a nivel de requisitos los permutos actualmente funcionando dentro del Ministerio Público. La norma que se proponía en el proyecto de ley incluso en el fondo rebajaba esa alternativa, o sea, en el fondo hoy día tenemos lo que ocurre en la actualidad, que es lo que está regulado además a nivel reglamentario interno nuestro, que es que para que se genere una permuta tiene que ser en el mismo estamento, pero requiere obviamente la aprobación de ambos fiscales regionales que están incorporados en la permuta, por supuesto siempre con la voluntad de los funcionarios fiscales correspondientes. Lo que se buscaba en el proyecto de ley era permitir la permuta en el fondo con el solo consentimiento de los funcionarios o fiscales correspondientes, es decir, solo bastante en el fondo estar de acuerdo entre ellos para que esto se permutara, y no los jefes. Y lo que se plantea en la indicación actual del Ejecutivo es que además en el fondo de contar con el acuerdo de los jefes respectivos, en este caso los fiscales regionales respectivos, además obviamente se requiere que los funcionarios titulares cuenten con el mismo grado en la respectiva planta.
Como yo señalaba, las permutas actuales nuestras no es respecto al mismo grado, sino que respecto al mismo estamento, lo que por supuesto le da una mayor flexibilidad, porque es muy difícil que se otorgue, o sea, que se den una permuta entre funcionarios que detenten exactamente el mismo grado entre distintas regiones. Ya tenemos dificultad en el fondo para dar con el mismo estamento, entonces entre el mismo grado la verdad es que hace prácticamente inexistente esa posibilidad. Diputado Mulet. ¿Podríamos votar la N, pero con autorización de los fiscales regionales respectivos? Sí. Tanto el que manda Sin a la meternos persona en el como el que 92. ¿Te fijas? O sea, la N misma que ustedes proponen, pero con la autorización de los fiscales regionales respectivos. O con acuerdo, claro. María Con Esther, acuerdo. ¿le cede la palabra a su asesor? Señor del Ministerio de Justicia. Presidente, por su intermedio, nosotros no tenemos ningún inconveniente con lo que dice el diputado, puede ser esa fórmula, o también en el artículo 70 bis, enumerar los requisitos que están en el Estatuto Administrativo sin hacer la referencia al grado. Que es el inconveniente que dice la asociación y creemos que es de sumo relevante en el caso. El que le parezca, señor diputado. Si le parece al secretario, podría encomendarle a la comisión que redactara ese cambio que propone el diputado señor Mulet para que sea la letra N y sumarle con autorización de los fiscales regionales involucrados. ¿Por qué dos? Porque la permuta... Sí, ahora lo que sí... perdón, presidente. No sé si estará bien o no, pero la redacción actual que tiene la literal N propuesta por el Ejecutivo se remite a este artículo 70 bis. Ahora, el artículo 70 bis se refiere al Estatuto Administrativo y dice con toda la solicitud deberá estar precedida por la opinión favorable de los fiscales regionales. Lo dice en el 39. En el 79 bis. 79 bis, la página 39 del comparado. 70 bis, en la página 79 del comparado, el Ejecutivo agregó por indicación la norma complementaria de la letra N. Si se aprobara esa, pero todavía no hemos votado esa. ¿Sí? Es que eso es lo que hago presente, que el artículo 70 bis lo ¿Ya? que hace aplicable es que se cumplan los requisitos del artículo 92 del decreto con fuerza de ley número 29 que corresponde al Estatuto Administrativo. El artículo 92 del Estatuto Administrativo dispone que la permuta solamente puede ser un cambio voluntario entre dos funcionarios titulares del mismo grado de la respectiva planta. Entonces, salvo que en fondo dejáramos fuera ese requisito en particular del artículo 92, claro, que me parece que quizás es más compleja, quizás sería más simple que la norma que ya está aprobada, que viene del proyecto de ley del Senado, incorporar, en ese caso, con la autorización de los fiscales regionales, como de alguna manera proponía el diputado Mulet. Le encargamos una redacción al Ejecutivo si es que se nos acabó el tiempo. Entonces, le encargamos al Ejecutivo una redacción a pesar del aplazamiento, según el monitor oficial, siendo las 00 horas del 21 de mayo. Diputada Morales, y luego damos término a esta larga sesión. Gracias, presidente. Si pedir al Ejecutivo que en esa propuesta que nos va a hacer también mire bien la redacción porque no me queda tan claro, porque en el artículo 17 bis, no, perdón, 70 bis establece el derecho de los funcionarios para pedir la permuta. Y en el artículo que estamos viendo es la atribución por parte del fiscal. Entonces, claro, entonces a ver si lo pueden hacer que coincida bien, porque me da la sensación que no está tal cual. ¿Ya? Eso, gracias. María Esther, en los últimos 15 segundos. Sí, no, muchas gracias, presidente. Lo que quisimos hacer fue justamente regular las permutas en un artículo separado porque se entiende, bajo las reglas del Estatuto Administrativo, que la permuta es un derecho de los funcionarios. Por eso quisimos regularlo aparte y dejar la atribución del Fiscal Nacional de Autorización, porque la tiene, donde corresponden las atribuciones del Fiscal Nacional. Gracias, muchas gracias a todos por el tiempo. Solo decir que no me pareció correcto el ejemplo del diputado Leiva de que los carabineros se iban a estudiar en MBA para privatizarse. Yo creo que es parte de su formación, siempre es en horario vespertino y para dar un mejor servicio a la patria. Se levanta la sesión.